El mensaje de este día titula Las bendiciones de permanecer en Cristo. Hay muchas bendiciones maravillosas para aquellos que permanecen en Cristo. Y este día a través de la palabra vamos a identificar algunas de estas bendiciones. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 15, verso 7. Aquí la palabra dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido. Qué hermosa promesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor dice? Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Bueno, esa es una parte del mensaje, por supuesto. Este día vamos a entender qué significa esto, qué implica esta promesa, maravillosa promesa que el Señor nos hace de que si nosotros le pedimos algo, Él nos los va a conceder. Recuerden, la semana pasada hemos hablado acerca de la primera bendición, era la bendición de dar fruto. Es una bendición maravillosa que solamente un hijo de Dios que permanece en él, un discípulo del Señor, puede tener la bendición de dar fruto, de ser fructífero, de estar dando fruto permanentemente. Y la segunda bendición para ese pámpano, esa ramita que permanece en Cristo, conectada a Cristo, que es la vid, es tener respuesta a la oración. Ahora, si eres verdaderamente un pámpano que permanece en Cristo, Dios será fiel en responderte todas tus oraciones. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios responda a nuestras oraciones. Y qué frustrante cuando Dios nos responde a nuestras oraciones. Bueno, este día vamos a identificar por qué Dios nos responde a muchas oraciones. Así que tenemos una promesa maravillosa en este pasaje de la Escritura. Sin embargo, en esta promesa hay dos condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. A veces, como les digo, estamos frustrados, oramos y no llegan las respuestas de parte de Dios y no sabemos por qué no llegan. Pero este día, a la luz de la palabra del Señor, comprenderemos por qué no llegan las respuestas del Señor. Toda promesa del Señor es condicional. El Señor dice, si tú haces esto, te daré esto. Dios dice, yo te voy a dar esto, pero esta es la condición. Nosotros queremos la recompensa, pero no queremos la condición. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, entender esto? Dios no se mueve por los sentimientos. Yo puedo llorarle a Dios, Dios, por favor, déjame esto, lo otro, haz esto. Pero si no estoy caminando conforme a la condición que Él ha establecido, ninguna lágrima mía va a conmover a Dios. Dios es un Dios de principios. Pero si yo camino en el principio, obedeciendo el mandamiento del Señor, no necesito rogarle mucho, sino simplemente Dios va a responder a esa oración. Eso es lo que vamos a comprender este día a través de la Escritura, amados. Entonces, la primera condición que aquí encontramos es, aquí la Escritura diciéndonos, si permanecen en mí. ¿Cuál es la primera condición? Dice la palabra, si permanecen en mí. Vale decir, si eres un creyente verdadero, porque Dios no tiene la obligación de responder las oraciones de un incrédulo. La palabra permanecer aquí es la palabra griega mainatai, que significa permanente. Tú eres permanente, no eres temporal. Como en un trabajo, ¿verdad? Este es fijo, este es permanente, pero este es simplemente temporal, está por épocas o por temporadas. Es época baja, es época alta. La gente se mueve así en el ámbito de los trabajos. Y muchos cristianos también se mueven así en este ámbito, ¿verdad? Piensan que el cristianismo es por temporadas. Bueno, ya llegó la temporada baja, así que me retiro. Esta es la temporada alta, así que me pongo las pilas. No funciona así. Para un cristiano que de verdad ha nacido de nuevo, no existen temporadas, sino este es permanente. Eso es lo que significa aquí la palabra permanecer, alguien que es permanente. ¿Por qué? Debido a que es un pámpano, va a permanecer de manera permanente en Cristo, que es la vid. Jesús no dice si continúas permaneciendo, Él dice si eres un pámpano que permanece conectado todo el tiempo. Entonces, si tú eres ese pámpano, tu oración va a ser respondida. Si tú estás conectado con el Señor todo el tiempo, esto es continuo, amados. Aquí no hay pausa, no hay vacaciones espirituales. Simplemente nosotros tenemos que estar conectados todo el tiempo. Cuando digo no hay vacaciones espirituales, muchos espiritualizan muchas cosas y dicen, no, por ejemplo, nadie tiene que tener vacaciones. Bueno, está bien, tómate 2 semanas de vacaciones al año, todos merecemos algo así, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que no hay vacaciones espirituales, estoy hablando en el sentido de que no podemos desconectarnos de Dios ni un solo día de nuestras vidas. ¿Alguna vez Dios responderá a las oraciones de los incrédulos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Dios lo hace, pero lo hace en su soberanía y por su propio propósito. Sin embargo, Dios no tiene la obligación de responder las oraciones de los incrédulos. Él no tiene ninguna obligación. La promesa de responder la oración es para el creyente verdadero, es para el Hijo.
para el pámpano que está conectado permanentemente con la vid. Amén. Entonces, ¿quieren respuesta a sus oraciones? ¿Cuál es la primera condición? Permanecer. ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿Estás caminando permanentemente con Él? ¿Estás conectado permanentemente con Él? Veamos cuál es la segunda condición. Dice la palabra, y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la segunda condición para tener nuestras oraciones contestadas. Dios no nos firma un cheque en blanco y nos dice, bueno, ustedes pónganle la cuenta. Aquí yo firmo mi cheque en blanco. Dios nunca lo hace así. Como les digo, las condiciones de Dios están primero para darnos las respuestas o las promesas en este caso. Si Dios nos firmara un cheque en blanco, yo sé que esto traería muchos problemas, ¿verdad? Mucho más conociendo nuestra condición, nuestra naturaleza, de querer siempre todas las cosas que deseamos, de pensar siempre en nosotros y no en Dios. Así que conociendo Dios, nuestra naturaleza no nos da un cheque en blanco. Escuché a muchos predicadores decir lo contrario. Dios te da un cheque en blanco y tú ponle el monto. Dios no lo hace. Dios te da condiciones. Yo te doy esto si tú haces esto. Tú vas a disfrutar de esto si haces previamente esto. Entonces las condiciones de Dios en primera instancia dijimos es permanecer en Él, y la segunda, que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. ¿Qué significa esto? Y mis palabras permanecen en ustedes. Si eres un verdadero pámpano, es la primera condición. Condición 2, si tu vida continuamente está regulada por la palabra del Señor, tú tienes una maravillosa promesa. ¿Cuál es esa promesa que el Señor te concede? Pide todo lo que quieras y te será concedido. Muchas veces nosotros simplemente nos memorizamos la segunda parte de este versículo. Señor, tu palabra dice, pide todo lo que quieras y me será concedido. Así que este día te pido, Señor, y clamo y arrebato y recontrarrebato. No funciona así. Te estás olvidando de la primera parte del versículo, que es la condición. Y la condición es, primero, permanecer. Segundo, fluir según la palabra del Señor. Hacer las cosas según y de acuerdo a la palabra del Señor. Mis palabras, sí, mis palabras permanecen en ustedes. Mis palabras, dice Jesús, son las palabras de Cristo. Vale decir que esas palabras de Cristo tienen que controlar nuestras vidas. Ahora es fácil decirlo, ¿verdad? Oh, sí, la palabra del Señor controla mi vida. ¿Realmente? ¿Estás realmente siendo ese patrón de vida para todo tu actuar, para todo lo que haces, para todo lo que dices? Es lo que Dios quiere de nosotros. Que la palabra sea el patrón. Yo no me muevo sino por la palabra del Señor. No actúo, no hago ninguna cosa sino de acuerdo a la palabra del Señor. Si me estoy moviendo en esa dirección, si realmente las palabras de Cristo están controlando mi vida, tengo una maravillosa promesa. Yo puedo pedir algo al Señor y Él va a responder esa oración que estoy realizando delante de Él. Entonces, amados, la condición es que tenemos que obedecer las palabras de Jesús. No está hablando ahora de una generalización, sino de las palabras específicas de Jesús que necesitan estar gobernando permanentemente nuestras vidas. Si tú eres un verdadero creyente y las palabras de Jesús están controlando tu vida, entonces puedes pedir lo que quieras. ¿Qué quisieras pedirle este día al Señor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la petición de tu corazón? Cuando un hombre cristiano estudia el Nuevo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero primordialmente el Nuevo Testamento, aprende acerca de las verdades de Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad en el Antiguo Testamento de ver la vida de Jesús. Es más, Jesús dice que todo lo que se ha escrito en la Biblia, hablando y refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, habla acerca de mí. Todo está simplemente relacionado con Cristo. Cualquier pasaje de la Escritura que leas en el Antiguo Testamento está relacionado con Cristo. Entonces, nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Y una vez que estamos sumergidos en la palabra del Señor, cuando la palabra controla nuestras vidas, entonces estamos cumpliendo con esta segunda condición y podremos pedir lo que deseemos y Dios nos responderá. En Juan capítulo 14, verso 13 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora escuchen bien, cuán importante realmente es estudiar las Escrituras, abrir los ojos bien abiertos a la Escritura, porque en este proceso nosotros podemos malinterpretar. Aquí la Biblia no dice, pide todo lo que quieras y lo haré. ¿Verdad que no dice eso? Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces la condición aquí es hacer las cosas en su nombre. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa lo que Él es, su esencia. Entonces tenemos que entender la palabra. Cuando oras teniendo a Cristo en tu mente,
No significa que al final de tu oración dices, Señor, te pido no te olvides por esta Mercedes 0 kilómetros. En el nombre de Jesús, amén. Ya dije en el nombre de Jesús, entonces voy a obtener lo que quise, lo que pedí al Señor. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Amados, es importante que realmente tengamos una comprensión clara de la palabra del Señor. Cuando digo en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica, no es la frase mágica, ya dije en el nombre de Jesús y ahora voy a recibir lo que estoy pidiendo. No es eso lo que Jesús quiso decirnos. La idea, amados, es que nosotros estamos orando de manera coherente con las palabras de Dios y con la voluntad de Dios. Con las palabras de Jesús y con la voluntad de Jesús. Eso significa el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y cuando esto acontece, entonces, ten la certeza de que tu oración va a ser respondida. Dios te va a responder porque tú estás de acuerdo, estás sintonizado con el corazón de Jesús, estás obrando conforme a la voluntad de Jesús, estás obrando conforme a las palabras de Jesús. Ten la certeza de que esa oración va a ser respondida por Él. Entonces puedes realmente estar muy seguro de que cuando recibas una respuesta positiva a tu oración es porque estás pidiendo de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es lo que implica orar en el nombre de Jesús. No solamente es repetir la frase, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, sino es vivir de acuerdo a ese nombre que estamos proclamando, estamos pronunciando, que nuestra boca está confesando el nombre de Jesús. Implica la persona de Jesús. Implica la esencia de Jesús, quién es Él verdaderamente. Entonces el cristiano que permanece en Cristo y cuyo corazón es controlado por completo por las palabras de Cristo, no pide nada contrario, sino aquello que es la voluntad de Cristo. Es el cristiano de verdad, aquel que le dice, Señor, siguiendo el ejemplo de su maestro, que en la oración del Padre Nuestro, Jesús oraba y decía, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces el cristiano verdadero también ora en este sentido y le dice a Jesús que se haga tu voluntad, no la mía. Y todo lo que ora en ese nombre va a recibir una respuesta. La vida del creyente debe estar siendo controlada por las palabras de Cristo. Su palabra, su voluntad siempre deben estar en la misma línea. Amén. Es importante que entendamos esto, amados. La voluntad y la palabra siempre están en la misma línea. No caminan divorciadas. Señor, yo sé que esta es tu voluntad, aunque no dice tu palabra que esto es así, pero sé que es tu voluntad. Eso simplemente es un autoengaño. No puedes engañarte a ti mismo. Si la palabra de Dios no dice que esto es así, entonces no es esa la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo ejemplificarles? La voluntad de Dios, por ejemplo, dice, no os unáis en yugo desigual. Pero yo puedo decir, Señor, mira, soy soltero, imaginen. Y conocí a una muchacha muy simpática, linda, agradable, solamente que no es cristiana. Señor, oro, Señor, para que se haga tu voluntad. Puedo orar toda mi vida. Yo puedo engañarme a mí mismo y decir, sentido realmente la presencia del Señor en mi corazón. Mira cómo tiemblo, míreme, cómo tiemblo. Esta es la voluntad del Señor. Dios quiere que esta muchacha sea mi esposa. Yo puedo engañarme a mí mismo, pero la voluntad de Dios ya está expresada en la palabra y la voluntad dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, es importante que entendamos esto. La palabra de Dios y la voluntad de Dios siempre van juntas, jamás separadas. Dios no va a hacer una excepción, no va a decir, ok, Marcos, solo por ti voy a hacer una excepción. No lo hace, no lo hizo con Moisés, no lo hizo con Abraham, para que simplemente piensen en aquellos patriarcas. Si no lo hizo con ellos, tampoco lo va a hacer contigo. Dios va permanentemente a respaldar su palabra. Entonces, todo lo que oremos nosotros, amados, tenemos que orar en esa dirección, la voluntad de Dios, si es de acuerdo a la palabra del Señor. Y si tú estás orando conforme a la palabra o la voluntad del Señor, Dios te va a responder la oración. Este es un principio simple, pero que muchas veces nosotros lo volvemos tan complejo, que muchas veces nosotros enredamos, pero es simple el principio. La palabra y la voluntad de Dios van siempre en la misma línea. ¿Puedes repetir conmigo? La palabra y la voluntad de Dios van siempre en la misma línea. Entonces, ¿cómo vamos a orar? De acuerdo a la palabra de Dios. Si oramos de acuerdo a la palabra del Señor, estaremos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la promesa? Pide todo lo que quieras. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a conceder. Esa respuesta va a llegar a tu vida. Dios te va a dar aquello por lo cual estás pidiendo, porque estás de acuerdo, estás sintonizado con la voluntad y con la palabra de Dios. Entonces,
Nuestra oración tiene que ser algo como esto, decirle: Padre, te pido esto porque esta es la voluntad de Jesucristo. Esta es la voluntad de Jesús. Por eso vengo delante de ti este día a pedirte, a hacerte esta petición. Ahora es muy fácil, amados, no orar de acuerdo a la voluntad de Jesús. Es fácil no vivir siendo controlados por las palabras del Señor. Es fácil emocionarnos y empezar supuestamente a declarar y confesar palabras de fe, pero que no tiene nada que ver con la fe, porque la fe verdadera siempre descansa en la palabra del Señor. Esa es la fe verdadera, pero aquella superfe, aquella fe distorsionada, ¿no es cierto?, que es promovida por predicadores que te llevan a hacer o decir cosas, confesar cosas que no son bíblicas, no proviene de Dios. Y Dios no está comprometido con ello, porque solamente Dios está comprometido con su palabra. Es fácil desviarnos, amados. Por eso tenemos que estar centrados en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada permanentemente en la palabra. En Santiago capítulo 4, verso 3 dice: y cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Por qué muchas oraciones no son respondidas? Santiago nos dice: cuando piden algo, no lo reciben porque ustedes están pensando solamente en ustedes mismos, en complacerse a ustedes mismos, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Ven entonces la diferencia? Una cosa es decir: Jesús, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero alinearme contigo, con tu propósito. Y otra cosa diferente es decir: Señor, esto es lo que deseo ardientemente, esto es lo que deseo, esto es lo que desea mi alma. Uno es tu deseo y otro es el deseo de Dios, otra es la voluntad de Dios. En la segunda expresión, cuando yo digo: Señor, esto es lo que deseo, estoy nada más y nada menos que mostrando mi naturaleza egoísta. Estoy pensando simplemente en mí y no estoy tomando en cuenta a Jesús. No estoy tomando en cuenta la voluntad de Dios en esa petición que estoy realizando. Solamente estoy pensando en mí. Ahora dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Derribando todo argumento. Los argumentos son los pensamientos humanos, los razonamientos, las ideas humanas tienen que ser totalmente derribadas, y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a nuestros pensamientos. La predicación en los púlpitos no tiene que ser de acuerdo a los pensamientos ni razonamientos humanos, sino de acuerdo a la palabra del Señor, y de esta manera estaremos derribando todo argumento, todo pensamiento humano y toda altivez, dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, tú te despojas de todo aquello que viola la verdad de Dios, de todo aquello que está distorsionando la palabra del Señor, de todo aquello que simplemente tiene que ver con cosas y pensamientos y filosofía de hombre y no con la palabra del Señor. Eso es lo que implica llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como el creyente, amados, debe vivir. El creyente debe traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Este pensamiento es muy brillante, pero por muy brillante que sea, no proviene de la palabra de Dios. Este pensamiento parece ser un pensamiento que motiva mi fe, pero no está fundado en la palabra del Señor, entonces no sirve. Desecho esto. Traigo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Los pensamientos de un cristiano deben estar permanentemente siendo cautivos y llevados ahí donde el Señor. No importa cuál sea tu pensamiento, si no proviene de Dios, tienes que llevarlo ahí cautivo delante del Señor. ¿Saben por qué hay tan poco poder en la oración en nuestra iglesia? ¿Saben por qué hay tan poco poder en la oración de nuestras vidas? Porque estamos viviendo nosotros simplemente conforme a lo que Santiago dijo o conforme a lo que Pablo dice aquí a los Corintios. Porque realmente no tenemos los pensamientos de Cristo, no tenemos su mente, ni estamos llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, sino estamos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos. Esto dice la palabra del Señor, pero yo voy a vivir de esta manera. Y por eso no hay poder en las oraciones. Porque estamos orando, sí, orando mucho, pero estamos centrándonos en todo ese tiempo de oración en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Pero no estamos orando de acuerdo a la palabra del Señor. Amados, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Todo aquello que sea realmente agradable a Dios. Somos muy egoístas y pedimos mal. Por lo tanto, Dios no podrá responder nuestra oración.
Pero si tenemos una relación íntima con Jesucristo, entonces nuestros deseos serán sus deseos. Entonces nuestra voluntad será su voluntad. Nuestros anhelos serán sus anhelos. Aún tus sueños, lo que sueñas en la vida. ¿Qué sueñas ser? Señor, ¿cuáles son tus sueños para mi vida? Pon esos sueños en mi corazón. ¿Cuáles son tus deseos? Pon esos deseos en mi corazón. Eso significa que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y tenemos que vivir de acuerdo a ello, amados. Dice, por cierto, el Salmo 37, verso 4, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Esta versión, la contemporánea, estoy hablando de la Reina Valera, está trayéndonos realmente de mejor manera la esencia respecto del texto original. Yo sé que la versión 60 dice, disfruta de la presencia del Señor o deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero aquí, si entendemos realmente el verso, dice, disfruta de la presencia del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Paso número 1, condición número 1. ¿Qué tienes que hacer? Disfruta. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia del Señor este tiempo en sus vidas? Dice la palabra, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas, porque ese corazón no estará sintonizado con sus propios deseos, sino con los deseos de tu Padre Celestial. Cuando eso acontece, Él dice te va a dar, Él te dará lo que de corazón le pidas. Si te estás deleitando realmente de manera completa en Él, tus deseos serán sus deseos y sus deseos serán tus deseos. Tú no tendrás unos deseos diferentes a los deseos de Dios. No tendrás unos pensamientos diferentes a los pensamientos de Dios. No tendrás anhelos ni sueños diferentes a los sueños y anhelos de Dios. Tú tendrás aquello que proviene de Dios. Y por eso dice el salmista, disfruta de la presencia del Señor. Porque si tú no disfrutas de la presencia del Señor, no hay forma de que Dios obre en tu vida. No hay forma de que tus oraciones sean respondidas. No hay forma de que tú seas una ramita que permanezca en Cristo si no disfrutas en el Señor, si no te deleitas en la presencia del Señor. Amados, el cristianismo se trata de eso, de vivir una vida de disfrute, de deleite. Y no hay otro método, no hay otro camino para que nosotros entendamos o conozcamos el gozo si no estamos deleitándonos en la presencia del Señor. Es una promesa maravillosa, ¿no les parece? Esto está mostrando simplemente la fidelidad del Señor en esa oración que Él responde. Dios es fiel, pero con aquel que se deleita en Él. No con aquel interesado que solamente va, hace una oración porque tiene una necesidad, sino con aquel que se deleita en el Señor. A ese aún le concede más allá de sus peticiones, más allá de sus oraciones. Ni siquiera estuviste orando por algo, pero Dios te lo concede. Porque tú eres una persona que aprendió a deleitarse en el Señor. Tú aprendiste a disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a repasar la tercera bendición. La tercera bendición es glorificar al Padre. En Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Un creyente que da fruto es un creyente que glorifica a Dios, que estás permanentemente centrado en glorificar a Dios. No quieres glorificarte a ti mismo, no quieres los ojos ni la atención de la gente hacia ti mismo, sino todo lo que quieres con tu vida es dar gloria a Dios, llevar la gloria a Dios. Y Dios es glorificado en la vida de ese creyente que está dando fruto. Y estamos en este mundo para hacer una sola cosa importante. Yo sé que hay muchas cosas, pero una sola cosa importante. Y esa cosa importante es que glorifiquemos a Dios, que demos la gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? Cuando tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando estás caminando en esa intimidad con el Señor, cuando estás deleitándote en la presencia del Señor, estás dando gloria a Dios, porque eso es lo que le glorifica a Él. Cuando tienes una vida rendida, entregada a Él, cuando eres un cristiano que camina de acuerdo a la palabra del Señor, cuando tienes un matrimonio que es un matrimonio cristiano, cristiano de verdad. Cuando tienes una familia que es cristiana, cuando tú eres un trabajador que trabaja como un hombre cristiano en el lugar donde estás trabajando, en eso estás glorificando a Dios. La gente puede ver y ver la diferencia y decir algo pasa con este hombre, con esta mujer, y glorificar a Dios. Aún los incrédulos pueden glorificar a Dios por tu estilo de vida. Y así es como nosotros glorificamos a Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, dice, en que lleven mucho fruto. Y la semana pasada hemos hablado acerca de lo que implica llevar fruto. Cuando permanecemos en Cristo y llevamos una vida fructífera, Dios es glorificado. Pero si tú eres un creyente que no lleva ningún fruto, ¿cómo vas a glorificar a Dios? Todo lo contrario, estás avergonzando el nombre de Dios. Somos una vergüenza para el nombre de Dios. Pero
Pero Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto, dice la palabra. Y en Romanos 15:18 dice, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Cristo lo hace todo a través de mí. No soy yo el que hace todas las cosas, dice Pablo. No me atrevería a contar nada, sino de aquello que Dios lo hace a través de mí. Ahora, el fruto no es el esfuerzo tuyo, no es el esfuerzo humano, no es tu empeño humano, sino es simplemente entender la obra que Dios está haciendo a través de ti. Todo lo que Dios lo hace a través de ti, eso es fruto agradable para el Señor. Yo solo soy una rama que permanece. De eso hemos estado hablando estos últimos domingos. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es ser esa ramita conectada, esa ramita que está alimentándose de la savia, de la vida de Cristo Jesús, que es la vid. Si tú estás conectado a Él, vas a ser una rama productiva, vas a ser una rama fructífera, por lo tanto tu vida va a glorificar a Dios. Todo lo que dice el salmista tiene sentido. Deleítate en el Señor, vale decir, permanece en Cristo, disfruta de la presencia del Señor. Y después lo que dice Pablo, Él lo hace, todo lo que ven a través de mi vida, de mis palabras, Él lo ha hecho, Él lo hace, Él lo hará, Dios hará la obra, Él manifestará los testimonios, Él lo hará. Amén, no somos nosotros. Y cuando algo maravilloso pasa, cuando Dios está usando nuestras vidas, no podemos enaltecernos nosotros, porque es Dios el que lo hace. Es Él. Cristo lo ha hecho por medio de mí. ¿Qué soy yo? Simplemente un instrumento. Es Él el que merece toda la honra y toda la gloria. Cuando tú entiendas esto, tu vida va a cambiar, pero de una manera radical. Cuando entiendas que realmente el cristianismo se trata de deleitarte en el Señor, de estar conectado con el Señor y de que Él va a producir los frutos más agradables que puedas imaginarte en tu vida. Por eso mismo, porque tú estás conectado permanentemente con Cristo. Y la cuarta bendición, amados, es tener gozo. Es tener gozo. ¿Cuántos están gozosos este día? Juan capítulo 15, verso 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué se está refiriendo este pasaje, esta escritura, este versículo en particular? Estas cosas, vale decir, todo este capítulo que yo les he hablado es para que mi gozo esté en ustedes. Este capítulo nos habla acerca de permanecer en Cristo, nos habla acerca de esa parábola, ¿verdad?, donde Jesús es la vid, el Padre es el labrador, que el discípulo verdadero es la rama verdadera, que el discípulo falso es la rama seca. Todas estas cosas les he hablado, dice, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes. ¿De qué más nos habla este capítulo? Nos habla acerca de la promesa de las oraciones respondidas. Nos habla acerca de que nosotros tenemos que glorificar al Padre en todo lo que hagamos. Y todo esto, dice, tiene el propósito de darnos gozo completo. Yo no puedo tener el gozo del Señor si no estoy viviendo de acuerdo a esta palabra que el Señor ha hablado. Algunas personas creen que el cristianismo es terrible. Piensan que es como una medicina de esas amargas que... ¿Recuerdan cuando eran niños? Cuando mamá preparaba una de esas combinaciones tan raras y que tenías que tomar y eso era terrible. Una medicina tan amarga que tenía que uno que tragarse. Muchos piensan que el cristianismo es así. Amados, pero Dios nos ha diseñado para una vida diferente. Él nos ha diseñado para disfrutar, para que nuestra vida sea una vida de gozo completo. No solamente gozo, sino dice que el gozo nuestro sea completo, que disfrutemos realmente la plenitud del gozo de Dios. Pero no podemos tener gozo genuino separados de Cristo. Jamás experimentarás el gozo, el deleite de la vida cristiana si estás separado de Cristo. No implica estar en Cristo venir a la iglesia. No estoy hablando de venir a la iglesia. Vivir en Cristo es aquello que el salmista dice, deleítate en el Señor. Deleítate en la presencia del Señor. Cuando tú estás deleitándote en la presencia del Señor, tú estás en Cristo. Si no hay el deleite en tu corazón por la presencia de Cristo, tú no estás en Cristo. Amados, el cristiano que no permanece en el amor de Cristo, aquel que no da fruto, aquel que no ora, aquel que no vive para glorificar a Dios, no va a experimentar gozo. Jamás va a tener gozo, su vida siempre será una vida de lamentos, su cara siempre será larga. Así hay mucha gente que vive de esta manera. Soy cristiano, dicen, pero una amargura en el corazón y una cara tan larga que da vergüenza decir soy cristiano si tengo la cara tan larga y aburrida. Tengo que estar lleno del gozo del Señor. La paz del Señor tiene que llenar completamente mi corazón y con gusto podré decir soy cristiano. Y la persona te dirá, no era necesario que me lo digas porque ya veía algo diferente en tu rostro.
ya podía percibir algo diferente. Es realmente importante que entendamos las palabras de Cristo. El Señor dice, para que mi gozo esté en ustedes, para que el gozo que yo experimento, nos está diciendo en otras palabras, el gozo que yo mismo, mi gozo significa esto es mío, ¿verdad? Entonces para este gozo que yo experimento, también yo quiero compartirlo con ustedes, porque el gozo que yo experimento, dice, es producto de la comunión que tengo con el Padre. ¿Qué es lo que realmente trae gozo a mi vida? Es la comunión con el Padre. Y este gozo que yo tengo también quiero que ustedes lo tengan. ¿Cuál es el secreto para vivir una vida gozosa? Estar en comunión con el Padre. Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo estoy conectado con el Padre, así como yo tengo comunión en el Padre, así como yo camino permanentemente con el Padre, así como yo le digo, Padre, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Si ustedes también hacen lo mismo, ¿qué es lo que van a tener? Diga conmigo, gozo. Esa es la fórmula. ¿Querían una fórmula para tener gozo este día? A través de la palabra descubrimos que la fórmula para tener gozo es tener la comunión con Cristo. Así como yo permanezco en su amor, Jesús te dice, yo permanezco en el amor del Padre. Y el resultado es que tengo gozo. Y este gozo mío quiero que esté en sus corazones. Entonces, amados, el gozo viene de una relación de permanencia en Dios, de una comunión con Dios. Es fácil ver los rostros y en ellos saber si hay o no hay comunión con Dios. Pero el gozo, amados, viene por nuestra relación con Dios, por nuestra permanencia en Cristo. Automáticamente el gozo se va a desbordar en nuestras vidas. La paz va a ser automática. Tú no necesitas decirle, dame gozo, Señor, dame tu paz. No, eso es algo que viene como recompensa. Tú estás en Él, estás permaneciendo en Él, estás en comunión con Él y la paz viene y el gozo viene a tu vida. Salmo 51, verso 12. Recuerdan que cuando David pecó, él ya no sentía la presencia de Dios en su vida. ¿Y saben cuál fue el clamor? ¿Cuál fue la petición que le hizo al Señor? ¿Cuál fue la súplica de David cuando David pecó? Dice así la palabra en el Salmo 51, verso 12. David le dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Está diciéndole, restáurame, Señor, el gozo de tu salvación. Yo quiero sentir el gozo que perdí. ¿Por qué? Porque pequé. El pecado arruinó mi gozo. El pecado me separó de ti, Señor. Yo quiero tener el gozo. David no perdió su salvación, pero perdió el gozo de su salvación, porque él dejó de permanecer en Dios en el sentido pleno. Amados, muchos cristianos perdieron el gozo de su relación con Dios. No sé hace qué tiempo, pero muchos perdieron ese gozo. O algunos simplemente jamás experimentaron el gozo de esa relación con Dios porque nunca tuvieron una genuina relación con Dios. Simplemente son unas ramas secas. Una rama seca no tiene vida. Una rama seca jamás va a poder dar fruto. ¿Será que Dios puede hacer un milagro con una rama seca? Ezequiel nos habla acerca de ese valle de huesos secos que recobraron vida. Y solamente Jesús puede darle vida a esa rama seca. Solamente Jesús, solamente Él puede darle vida, porque Él es la vida, porque así como Él un día llamó desde la tumba a ese hombre que estaba 3 días, a ese hombre que ya hedía y dijo, Lázaro, levántate, y de la muerte Él vino a la vida. Solamente Jesús también este día puede llamar tu nombre y de la muerte tú puedes venir a la vida. De ser una rama seca puedes ser una rama que se conecte con el Señor y tener la vida de Dios y dar el fruto que Dios quiere que tú des. ¿Cuántos quisieran experimentar el gozo de la presencia del Señor en sus vidas? Haz algo urgente. No pienses en ti mismo, no pienses en lo que va a decir la gente, sino solamente este día dile así con esa desesperación que el salmista le dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo, Señor, que yo perdí. No sé cuáles eran las circunstancias, Señor, tal vez ya ni siquiera recuerdo qué es lo que me apartó de ti, qué es lo que me separó de ti, qué es lo que separó mi gozo, Señor, qué es lo que me quitó el gozo, no sé. Y si tú sabes, este día corre a los pies de Cristo. Quiero pedirles este día, invitarles a que pasen aquí adelante. Vamos a orar este día específicamente por todas aquellas personas que quieren recobrar ese gozo de la presencia del Señor en sus vidas. Y si tú nunca experimentaste el gozo de la presencia del Señor, este día Dios puede hacer el milagro de darte esa vida nueva, pero tú necesitas venir y correr a los pies de Cristo. Quiero invitarles, pasen aquí adelante.
Dios te está hablando específicamente a ti. Y si tú estás arrepentido, y si tú estás dispuesto delante del Señor, no te interesa nada, no te interesa nadie, solamente Él, Dios. Así que corre a los pies de Cristo este día. Corre a los pies de Cristo. Dile, Señor, perdóname. Yo perdí mi gozo. Perdí el gozo de la salvación, Señor. Y así como el salmista dijo, fue mi pecado, Señor, lo que me apartó de ese gozo. Vengo arrepentido, porque lo único, Señor, que puede restaurar mi gozo es el verdadero arrepentimiento.